8 de la mañana con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido ecuatoriano, jurista, académico, escritor, que nos ilustra periódicamente, semanalmente, hoy en su columna semanal en Diario El Universo y también en su columna a través de una reconocida revista Forbes, de temas de fondo, de temas de interés. Y por ello quisiera empezar este diálogo con escribía en la revista Forbes Ecuador el doctor Fabián Corral, mi país. ¿Cuál es el país que estamos viviendo, doctor Corral, en esta coyuntura? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todas las personas que estén escuchando este programa. Efectivamente, Miguel, yo creo que tenemos un país que es un tesoro que lo estamos echando a perder. Es un país que tiene una cantidad de virtualidades, una cantidad de potencialidad y sobre todo una cantidad muy grande de esperanzas. El problema es que la estructura política, el sistema político, está montado sobre ese país, porque yo separo el concepto de país del concepto de Estado para mejor entendernos. Es un sistema que ha entrado en una crisis, yo diría, sistemática, constante, y que no alcanza y no puede ya expresar lo que el país necesita, lo que el país quiere, lo que el país quisiera tener como opciones, como una especie de capital cultural para poder llegar al mejor desarrollo, sobre todo para favorecer a su gente, que es lo importante. Tenemos un país, por un lado, un país disociado, un país que está dedicado a trabajar pese a todas las circunstancias malas que nos ha tocado vivir, un país constituido por trabajadores, por obreros, por empresarios, por inversionistas, por académicos, por estudiantes, y el otro país que es un país, yo le veo cada vez más distante, no le llamaría país, el Estado, el sistema político. Un sistema político que está constituido por una Asamblea Nacional que no nos representa, al menos a mí no me representa, por un sistema judicial que no es funcional a los intereses de la comunidad, ¿no? Por un sistema económico público que tampoco es funcional a los intereses de la comunidad, por una crisis de la legalidad que tampoco sirve a los intereses de la sociedad, una crisis sistémica, una crisis compleja, una crisis muy amplia y sobre todo en estos momentos una enorme crisis de seguridad personal, de confianza y crisis obviamente de seguridad jurídica. Entonces yo creo que hay dos países. ¿A qué país pertenece cada cual? De alguna manera tenemos un pie puesto en nuestro país, en mi país, ¿no? Ese país sano, ese país de entusiasmos, de ilusiones, de capacidades, de esfuerzos, y el otro país, más bien dicho, ese Estado que está montado sobre el país, mal estructurados sobre el país, que no le expresa a la sociedad. Yo veo que hay una disociación grande. Veo un noticiero y lo que se ocupa del noticiero, obviamente así tiene que ser, aunque no en todo, es de las noticias de ese Estado que no es funcional a los intereses del país. La discrepancia de los asambleístas, el problema de los partidos, el problema de las próximas elecciones, el problema de la corrupción, el problema de la violencia. Sí, esa es parte de la vida cotidiana, pero ¿en dónde ocurre esa vida cotidiana? En un país angustiado, en un país de gente mayoritariamente buena, de gente que tiene fe en nuestro país, en mi país, porque como yo decía en ese artículo de Forbes, yo me niego a hablar de este país en ese sentido despectivo que se utiliza para referirse a nuestro país, a mi país, concretamente hablando. Entonces son dos conceptos sobre los cuales creo que hay que trabajar, son dos conceptos que hay que pensar, porque de lo contrario nos quedamos en el examen de lo que ocurre todos los días, en el examen de la noticia. Yo veo que muchas opiniones no son sino
la prolongación de un reportaje de un hecho. Eso no es reflexionar sobre el país. Las universidades tienen aquí una enorme tarea. La academia tiene una enorme tarea de pensar ese país y explorar algunas salidas, aunque esto parezca teórico. A lo mejor algunas personas que están escuchando podrían decir, estamos pidiendo peras al olmo. Sí, yo creo que a veces hay que pedir peras al olmo, hay que pedir imposibles porque no podemos quedarnos simplemente en el análisis de lo inmediato. Esa reflexión en el Ecuador no se hace. No hay quien se haga cargo de eso y por lo tanto, aunque sea individuos aislados que tenemos la posibilidad de escribir en un medio de comunicación, en una revista, en un periódico, cada cierto tiempo sí debemos llamar a reflexión a la gente sobre estos asuntos de fondo que no se conocen, porque mientras el Estado está manejando sus problemas, que son problemas del Estado, por ejemplo, el problema del presupuesto del Estado fundamentalmente es un problema de un Estado estructuralmente deficitario, porque ya no es un tema episódico. Yo desde que recuerdo tal vez al inicio de la democracia, en los años 70, fines de los 70, ya se hablaba del déficit presupuestario. Y seguimos hablando del mismo déficit presupuestario 50, 60 años después. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un problema estructural de fondo, que hay que atender a eso y no quedarnos simplemente en las cifras. Cada gobierno plantea su problema. Hay un déficit presupuestario que me ha dejado el antecesor. Y en esa historia estamos ya 50 años. ¿Es posible entender los problemas del país desde esa perspectiva? Esa es un poco la apreciación que tengo yo, Miguel, de aquí, o sea, digamos, traduzco lo que yo pienso en lo que escribí en ese artículo en revista Forbes, que ha circulado bastante, y lo que generalmente pienso yo en los artículos de opinión. Yo no hago artículos en la coyuntura y no me quedo en la coyuntura. Parto de la coyuntura, pero creo que es nuestro deber reflexionar sobre esa coyuntura para que las personas que leen, si uno tiene la fortuna de que le lean, pues tengan elementos de juicio para sacar sus propias conclusiones. Porque eso es la opinión. La opinión, Miguel, no es la palabra definitiva de una persona que sabe todo. No, no es así. Es apenas un punto de vista de una persona que tiene la oportunidad de expresar su palabra a través de un medio de comunicación para invitar a los demás a que reflexionen, a que coincidan o a que no coincidan. Si coinciden, perfecto, y si no coinciden, muy bien, porque están en ejercicio de su derecho de opinión y su derecho a la libertad de opinión. Entonces, esa es la perspectiva que yo veo en este momento de un país que ciertamente es un país, es nuestro entrañable país, pero angustiado y sofocado por un sistema político que no es funcional. ¿Qué debemos hacer? No quedarnos solamente en lo que es recurrente. Ya estamos hablando de las próximas elecciones, Miguel. Ya estamos hablando. En esto venimos desde hace mucho tiempo. Elecciones, elecciones, elecciones. Consulta popular, la Asamblea Constituyente, Constitución, Constitución, Constitución. No, no funciona. El Ecuador tiene 20 constituciones, Miguel. 20 constituciones. ¿Qué pasa? Que en 200 años, nosotros, los herederos de esta república, no hemos podido construir una república de verdad. Yo creo que esto debería avergonzarnos. Por los que lucharon por hacer de este país una república, sí pueden estarnos reclamando. ¿Qué pasó con esa república? Hemos tenido constituciones cada cierto tiempo, al menos al principio de la república, una constitución tras otra constitución. Llega un populista, cualquiera que fuese, ¿y qué es lo que hace? Deroga la constitución anterior con cualquier camuflaje o vestuario político. Convoca una asamblea constituyente y emite una nueva constitución que no es sino el traje a la medida es de ese populista. Es lo que ocurrió entre el año 2007 y el 2017. Un traje a la medida que vemos que no funciona, que vemos que ha pervertido el manejo, la administración de justicia, sobre todo en el tema de las acciones de protección y de las acciones constitucionales. Esto está absolutamente
liquidado. La legalidad en el Ecuador, Miguel, la legalidad. La legalidad se basa en un aspecto psicológico, es creer en la ley, tener fe en la norma primero, y después tener fe en los administradores de la norma. ¿Cómo podemos tener fe en normas que son absurdas, equívocas, contradictorias, acumulativas como las que se dictan, por ejemplo, en materia laboral? En materia laboral tenemos un caso absolutamente extraño que puede llamar al mundo, puede ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, Miguel. Tenemos un código del trabajo, cierto, es un código de hace mucho tiempo, de 1938. Ha venido funcionando más o menos, hay que modernizarlo, sí. Pero el fenómeno que se ha dado, Miguel, es que tenemos sobre el Código del Trabajo en materia laboral, tenemos por lo menos 12 leyes orgánicas que contradicen, reforman, cambian y le vuelven equívocas a las normas laborales. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién entiende eso? ¿Qué prevalece? La ley orgánica. ¿Por qué no se reforma o se hace una reforma razonable, consensuada al Código de Trabajo? No, tenemos que, por capricho político, por consigna política, expedir una ley orgánica. ¿Para qué la ley orgánica? Preguntó Miguel. Para dificultar su reforma, porque sabemos que la ley orgánica requiere un voto calificado de las 2/3 partes. Expido la ley orgánica para impedir que se la reforme. Y lo que hago es simplemente anquilosar el sistema laboral. ¿Cómo podemos invitar a inversión extranjera? Si cualquier inversionista extranjero va a consultar cuál es el esquema que tenemos en el Ecuador en materia laboral y va a terminar concluyendo que es un absurdo. Un absurdo. Doctor Fabián Corral. Ya vea la última ley relacionada con el acoso laboral. Los mayores defectos en el tema de la conformación, de la tipificación de infracciones en materia de acoso laboral, que confunden con el acoso sexual, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay un problema de fondo en el Ecuador. Y hay, por cierto, temas mucho más urgentes, como la generación de empleo, como la seguridad, como el rescatar el principio de autoridad, pero no veo yo que esto camine. Esa es un poco la opinión que le puedo dar, que explica de alguna forma lo que yo escribí en ese artículo que ha tenido la suerte de circular de alguna manera en la comunidad. Le agradezco a quienes han leído ese artículo. Doctor Fabián Corral, que por cierto es un tema de fondo que debiera llamarnos a la reflexión, a la meditación. ¿Qué pasa con las élites en el Ecuador? En ese artículo usted habla, por ejemplo, de la conducta de algunos que se han acomodado perfectamente por acá y sin embargo desmerecen la tierra que les dio la oportunidad. A ver, yo, Miguel, me he planteado ya hace tiempo, no ahora, me he planteado y me he preguntado si realmente el Ecuador tiene élites. Primero hay que distinguir qué son las élites y separar conceptualmente de lo que son los simples grupos de interés o de presión. Las élites son grupos o conjunto de gente culta, de gente que tenga conceptos claros, de gente que tenga prestigio y que tenga una capacidad de ejemplo. Las élites son ejemplares siempre, aquellas a las cuales la comunidad le sigue, a los cuales la comunidad, si quiere, les imita en el buen sentido de la palabra. Esas son las élites. Élites que tienen una gran influencia sobre la comunidad. Yo veo que las élites se han ido evaporando. No son grupos de presión, no son cámaras de la producción, no son dirigencias sindicales. No sé dónde estén las élites. Yo me temo que las élites del Ecuador, en el sentido en el que estoy hablando yo, no existen. Existen grupos de presión que no tienen el afán que tenían las viejas élites de generar ejemplos y de construir instituciones. El afán que tienen los grupos de presión es satisfacer un interés inmediato en materia económica, en materia sindical o en materia política inclusive. Entonces pregunto y planteo también algo que vengo diciendo yo desde hace al menos 20 años. ¿Hay
élites en el Ecuador, pero élites de verdad, élites que enseñen con su ejemplo, con su sacrificio. Esas élites que fueron capaces de dictar la Constitución quiteña de 1812, a las que les fusilaron y les persiguieron, porque Miguel de Paso, la primera Constitución del Ecuador, no es la de 1830. La primera Constitución fue el resultado de un grupo de gente valiente, con conceptos claros, que tuvo la posibilidad y la habilidad de dictar una Constitución inclusive anterior a la Constitución española de Cádiz. Esa es la primera Constitución donde se formó, donde se constituyó la nación de Quito, como se llamaba, ¿no? Entonces, esas élites, que fueron obviamente masacradas, perseguidas, desterradas y todo lo demás, esas son élites. Esas élites fueron decapitadas el 2 de agosto de 1810, élites quiteñas, sí, quiteñas. Entonces, a esas élites yo me refiero, de esas élites yo no veo. Yo veo que la historia del Ecuador, lamentablemente, es una especie, por lo menos en los últimos años, yo diría en el siglo que vivimos y aún antes, es un proceso de evaporación de las élites, porque lo que tenemos aquí es un profundo problema cultural, problema de valores, un problema de convicciones, un problema de reglas que no son solamente las reglas dictadas por el asambleísta, son las reglas que están en el corazón de cada cual, son las pautas de comportamiento social que se han ido pervirtiendo, han ido desapareciendo, porque obviamente prevalecen los intereses, prevalecen las urgencias, si usted quiere, pero sobre todo prevalecen los proyectos políticos. Proyectos políticos. No son proyectos del país, son proyectos de un grupo, proyectos de un caudillo, proyectos de un sector de la población que ha llegado a tener poder, una especie de oligarquía por representación, porque eso es la democracia en el Ecuador, una oligarquía por representación que no ejerce. Eso es la asamblea. Lo que vemos. ¿Qué produce la asamblea? Unas leyes farragosas, incomprensibles, ¿no? Un tema concreto, Miguel. ¿Cuánto se ocupan las élites del Ecuador, que no existen, por cierto? ¿Y cuánto se ocupan las élites políticas del Ecuador del tema de la tecnología, pero de verdad? ¿Alguien se ocupa de eso? De reflexionar cómo la tecnología está incidiendo en los comportamientos sociales, cómo la tecnología tiene que ser razonablemente regulada, no intervenida, regulada. ¿Cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial sobre los comportamientos sociales, sobre la gente que escribe, sobre la gente que enseña, sobre la gente que está dictando clases en las universidades? ¿Va a haber incidencia o no va a haber incidencia? ¿Es necesario reflexionar sobre eso o no? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, sí hay un tema, yo diría, de fondo, un tema cultural, porque es un tema de valores, de formas de entender el país, de formas de asumir la responsabilidad que tenemos frente al país, pero eso se expresa obviamente en una crisis institucional muy seria. Yo me pregunto también, y he escrito sobre esto, hay instituciones en el Ecuador, pero de veras, no simplemente unos estamentos o oficinas públicas que hacen mal o bien algún ejercicio burocrático, no, verdaderas instituciones, que son canales de contacto entre la sociedad y el Estado, o simplemente modos de vivir que la propia sociedad se inventa. Por ejemplo, la familia es una institución que necesita expresiones jurídicas. ¿Se reflexiona eso en el Ecuador? ¿Hay instituciones en el Ecuador? Yo me temo que no. Hay voluntad política persistente de grupos que están simplemente rivalizando por ejercer el poder político. Es lo que tenemos en el Ecuador. Ya tenemos próximas elecciones. ¿Cuál es el objetivo de las próximas elecciones? Que alguien llegue a ejercer el poder. El tema del poder también tiene que ser reflexionado y profundamente, porque el poder no es simplemente para satisfacer vanidades, intereses o proyectos del grupo. La política, bien entendida, está para servir, no para servirse.
Los políticos ecuatorianos no le sirven al Ecuador, porque no tienen la voluntad política probablemente, porque no tienen el conocimiento quizá, pero ese concepto de servicio no hay en la política ecuatoriana. Ya estamos con prácticamente candidatos. El gobierno de Lazo concluyó, fracasó el año pasado. Está haciendo sus pinitos de manejo del gobierno del presidente Noboa y ya estamos en las próximas elecciones. Ya pasamos la consulta popular. Yo le digo, a ver, reflexionemos también sobre eso. ¿Es posible que un país viva perpetuamente en elecciones? No. Tampoco esto supone, estoy sugiriendo, que tengamos estos caudillos que se quedan en el gobierno 40 o 50 años, que es una lamentable tradición latinoamericana. Pero tiene que haber la comprensión de que el sistema democrático también es instrumental. La democracia en sí no es una meta, es una herramienta para construir un sistema político donde se respeten las libertades, donde exista tolerancia y donde la gente pueda prosperar con su propio esfuerzo, no con la caridad del Estado, ni con este afán de vivir siempre pidiendo prebendas, ventajas y subsidios. La tarea grande de la democracia es darle las oportunidades a la gente para que prospere con su esfuerzo. Eso significa seguridad personal, seguridad política, oportunidades, posibilidades de trabajar razonablemente, es decir, educación, salud. Todo eso son mecanismos para que la gente llegue a su plenitud por su propio esfuerzo. Y eso yo no lo veo, sinceramente, claro. Ni siquiera pensando en el Ecuador. Ya estamos pensando aquí en quién va a ser el candidato, cuál es el próximo escándalo, cómo es la cosa, si hay el juicio, si el diputado recuperó el puesto, si la acción de protección ahora sirve para constituir derechos que no se tenían. O sea, todo eso es el tema del cual nos estamos ocupando. Y nos estamos olvidando de los temas de fondo. Así Aquí es. no se habla de los temas de fondo, Miguel. Claro, así es, uno de los problemas que tenemos. Doctor Fabián Corral, a propósito, hoy esta tendencia del nuevo siglo, la inteligencia artificial, la posverdad, lo que se habla, pero también quisiera que nos comente sobre su artículo la semana anterior en Diario El Universo, a propósito de este populismo, de la política que no sirve al país, se sirve del Ecuador, el recurso de la mentira que utilizan los políticos. Y usted dice que la opacidad nace del hábito de mentir, de la confusión interesada y de la censura, la mentira como una sustancia del sorteo de la felicidad política. El populismo es el método de dominación que con más frecuencia, cinismo, emplea la mentira, tergiversa los temas, induce a la confusión y acomoda las conclusiones. Y en eso cae el país. Lamentablemente, Miguel, sí, yo decía, y es uno de los temas que me preocupan a mí por lo menos, es que la mentira, que era una anomalía, ahora es lo normal. Uno de los temas que hemos vivido es que hemos normalizado lo anormal. Ya no nos admiramos de nada casi. Y esto es un síntoma de que hay una enfermedad social profunda. Entonces, el problema es que si uno examina con un poquito de objetividad el discurso político en general y los discursos políticos de los políticos en concreto, uno va a encontrar que hay una cantidad de temas que no coinciden con la realidad, para decirlo suavemente. Por ejemplo, el Ecuador tiene que enfrentar un grave problema porque es inevitable que lo enfrente en algún momento, pero los políticos se niegan a tocarlo, sobre todo cuando están en campaña electoral. Es el tema de los subsidios al combustible. Es un tema absolutamente grave. Nadie se atreve a tocar ni a decir, sino a soslayar, a eludir o a simplemente a patear la pelota para adelante. En algún momento, yo sé que esto puede acarrear un problema de popularidad. Sí, algún momento es necesario que un líder empiece a decir la verdad en el Ecuador, aunque pierda las elecciones, porque a la larga yo creo que si se persiste en decir la verdad,
uno va a tener posibilidad de llegar al poder, el que quiera. Yo no tengo interés de ser candidato a nada, nunca he sido candidato a nada. Pero sí creo que es un reto moral enorme el que en el sistema democrático se aprenda a decir la verdad, porque aquí se vende popularidad, se venden sonrisas, se venden abrazos, se venden simpatías construidas artificiosamente porque no existen. Eso se vende. Pero claro, cuando se trata de un tema complejo, cuando se trata de decir la verdad, como en el tema de los subsidios, por decirlo, o en cualquier otro tema que sea espinoso, complejo, pero que hay que plantearlo con verdad, simplemente no se dice la verdad. Entonces, es otro de los temas que el Ecuador lamentablemente se está acostumbrando a que le digan y le metan gato por liebre. Entonces la gente va y vota por el más simpático o por el que coincidió con las apreciaciones que cada persona tiene sin mayor reflexión en perspectiva de lo que deben ser los intereses de la comunidad. También escribí un artículo en que analizaba este tema de lo impopular. No todo lo popular es bueno, Miguel. Hay cosas muy populares que son muy malas. Y eso alguien tiene que atreverse a decirlo. Esto que es tan popular, esta vocación yo diría por la desventura que tenemos en el Ecuador, esta vocación de quejarse, de reclamar, de esperar que todo el Estado, es un tema muy malo. Culturalmente es malo, tenemos que trabajar sobre eso. ¿Cómo? Teniendo un buen sistema educativo, formando verdaderamente gentes y profesionales en las universidades del Ecuador que necesitan tener voz y presencia en la vida nacional. Las universidades lamentablemente han perdido voz y presencia en la vida nacional. Yo no veo a las universidades. No sugiero que las universidades hagan política en el sentido pequeño de la palabra. Sí sugiero que hagan política en el gran sentido de la palabra. La gran política de conceptos, de formar gente honorable, de formar verdaderos librepensadores, es decir, que sepan tomar decisiones, ejercer las libertades, pero pensando que las libertades también acarrean responsabilidades. Eso no tenemos en el Ecuador. Un sistema educativo deficiente y unas universidades lamentablemente ausentes. Entonces, no quiero con esto dejar la impresión de que todo es una calamidad. Desde la perspectiva de ese Ecuador político, sí. Desde la perspectiva del otro Ecuador, el de la gente de verdad, el de la gente de trabajo, el de la gente esperanzada, el del padre de familia, del obrero, del profesional, del educador. Ese es el país grande que debemos proteger y debemos rescatar de este otro político que nos está devorando, diría yo, devorando. Es decir, la política ha servido para llegar al poder, para beneficiarse, y simplemente la mentira ha sido la herramienta en lugar de la verdad. Hace recordar sus sabias palabras, doctor Corral. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores que muriera el año pasado, recuerdo a Milan Kundera, este escritor checo, que hablaba de la búsqueda de la verdad y el nuevo mandamiento de la verdad que se exigía hace muchísimos años. Pero aquí no han entendido nuestra clase política que deben servir al país y no servirse del Ecuador. Vea, Miguel, yo a lo que usted dice de Milán Kundera, que efectivamente es así, yo le agregaría que aquí se ha perdido el sentido del deber. Es un tema ético bien importante. Antes nos inculcaban desde la familia, en la escuela y más, el sentido del deber. Yo no tengo solamente derechos. Esta es una sociedad de derechos desbocados. Yo creo en los derechos, defiendo los derechos y las libertades, pero los derechos tienen una contrapartida necesaria. Son la otra cara de la moneda. Esa otra cara de la moneda son los deberes, las obligaciones. En el Ecuador nos hemos habituado y hay grupos políticos, activismo, redes sociales que siempre hablan de los derechos. Yo les invito a que se piense si detrás de cada derecho que se rescata, que se defiende, que se promueve o que se menciona, no habrá también un deber.
Los políticos dicen, yo tengo derecho a llegar al poder. Sí, muy bien, es un sistema democrático. Pero ¿qué deberes tienen? Tienen un deber no solamente de presentar un proyecto más o menos teórico en el Consejo Nacional Electoral, sino de cumplir con ese proyecto, de hacer posible ese proyecto y sobre todo decirle a la gente la verdad, decirle lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe y lo que no se debe. Aquí el político es una persona que está absolutamente condicionada por el interés electoral. Grandes políticos en el Ecuador no existen, no encuentro ninguno. Alguien que le hable de la gran política en el Ecuador no existe. Existen políticos calculadores que están esperanzados en llegar a la alcaldía, al consejo provincial, a la concejalía, a la presidencia, un poco por ahí, ¿no es cierto? Pero el gran político, yo le quisiera oír, le quisiera invitar a discutir a un gran político. ¿Qué piensa usted de los temas impopulares del Ecuador? A ver, tratemos de lo impopular en el Ecuador. ¿Se atreve algún político a hablar de esto? Yo creo que no. No. ¿Por qué? Porque afecta a su interés electoral. La ventaja, si quiere usted, Miguel, plantearlo de esa manera, la ventaja de quienes no tenemos intereses políticos, no queremos ser candidatos a ninguna cosa, es que sí tenemos la posibilidad de decir la verdad. ¿Por qué? Porque no le tememos a perder votos. Ese es el punto. Aquí le tienen terror a perder votos. Entonces, estén en el poder ejecutivo, estén en el legislativo, estén en una posición pública, es el pavor a ser impopular. Pues atrévanse a ser impopulares si es que lo impopular va a abonar en bien del país. Aquí ni ese concepto ni siquiera se plantea. Aquí hay una especie como de temor electoral que hace que los políticos se pongan a temblar ante cualquier posibilidad de decir o de parecer que están incurriendo en un tema que puede acarrear pérdida de votos. Es un problema de la democracia, sí, pero algún día deberíamos plantearnos hasta cuándo podemos seguir en ese sistema que es electoralista y guión populista y no es democrático, porque la democracia es otra cosa. La gran democracia es otra cosa, ¿no? La democracia comienza por decir a la gente la verdad, por señalarle cuáles son sus verdaderas posibilidades, por invitarle a contribuir en un proyecto en el cual no se utilice ni la posverdad, como se dice ahora, ni se eludan temas o se disfracen temas cuando le hacen a la gente una entrevista en la televisión y se diga lo que primero que se les ocurre, ¿no? Porque eso a la larga, Miguel, simplemente al día siguiente se pone de manifiesto que no ha sido verdad, que el señor llegó a su posición política sin decir la verdad, lo cual ya es habitual. Esto ya es común. Qué pena que sea común en el sistema político. Hay que cambiar esa mentalidad y ese es un tema cultural profundo. Sé que estoy hablando de temas, si quieren usted, para muchas gentes esotéricos, porque no estoy hablando del interés, de la coyuntura. No, eso a mí realmente es como un punto de partida para afianzar mis reflexiones, pero no van por ahí mis afanes, mis intereses. Nunca he tenido ese afán ni de ser popular, ni porque escribo, ni porque hablo, ni porque digo, ni porque no digo. Yo soy lo que pienso, y así es lo que pienso, Miguel. Bien. Muchas gracias realmente al doctor Fabián Corral, jurista, un ecuatoriano auténtico. Y esto último que decía, la utilización de los políticos sin distinción, el recurso de la mentira, que es una gran verdad y que los ecuatorianos debieran discernir, reflexionar sobre esos contenidos. Fabián, le comprometo a seguir hablando periódicamente, porque esto nos oxigena de la coyuntura y de lo mismo que vemos, escuchamos y a veces nos vemos obligados a procesar en la comunicación, lo cual es una pena. Muchas gracias, doctor Fabián Corral. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Buenos días. Un gusto. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una ligera pausa y volvemos con el ingeniero Nelson Baldión, experto petrolero, para hablar de la eliminación de subsidios de las gasolinas.
Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.